Nos encontramos con el director de salud del Hospital Municipal de la localidad de Bedia, con el doctor Claudio Rocoma y con el doctor Pablo Urpi, perdón, traumatólogo, que bueno, nos van a explicar en qué consiste el tratamiento del bloqueo del dolor de la columna, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, les cedemos la palabra para que nos expliquen de qué se trata este procedimiento. Bueno, en principio quiero agradecerle al doctor Pablo Urpi primero por haber accedido a este tipo de tratamiento, que es un tratamiento que requiere radiología intervencionista, es decir, se hace también en el servicio de rayos y dándole una prestación más al tomógrafo que tenemos, que es un tomógrafo excelente. Esto quiero aclarar que se venía haciendo en Junín, el mismo doctor Urpi a los pacientes nuestros del hospital de Bedia, de Alem, de Alberdi, lo venía haciendo en Junín y bueno, hemos llegado a un acuerdo y gentilmente el doctor lo vamos a comenzar a hacer aquí. Esto es una prestación que se llama bloqueo facetario, bloqueo radicular, que es para tratamiento del dolor, en aquellos casos de dolor lumbar. Después el doctor lo va a explicar con más detalle. Él es especialista en ortopedia y traumatología, de nuestra entera confianza. Es un profesional que se ha formado en columna y se dedica, entre otras de las cosas que se hacen en columna, a hacer este tipo de prestaciones. Así que para mí es un orgullo presentarlo al doctor. Él trajo una columna aquí, una maqueta, para explicarle a la gente de qué se trata esto, que es un procedimiento relativamente complejo, que lo vamos a empezar a brindar en el hospital, con lo que esto implica en lo que respecta a la parte, digamos, directiva del hospital, ¿no? Ni hablar a la parte médica, que la va a explicar él en cuanto a lo que es calmar el dolor y ese tipo de cosas que hoy son fundamentales. Pero en lo que respecta a lo nuestro es brindarle a la sociedad una alternativa y una terapéutica que hasta ahora no se brindaba, que es costosa si uno la va a hacer, ni hablar si la va a hacer en forma particular. Esta técnica es muy costosa, requiere no solo de insumos, de materiales, sino mano de obra muy especializada, equipamiento muy especializado como un tomógrafo. Entonces acá se lo vamos a brindar gratuitamente a la gente. Por supuesto que va a haber un límite, porque nuestra capacidad de realizar bloqueos no es que vamos a hacer 200 bloqueos, vamos a ir conscientemente, vamos a ir viendo los casos que el mismo doctor por ahí ve en el hospital y vamos a ir poniendo en cuanto a bloqueos. Ahora, también desde el punto de vista económico, para la gente esto es una ventaja. Sabemos que hoy un remis a Junín, de Bedia a Junín, para aquel que no tiene movilidad propia, le puede salir alrededor de 3.000 pesos, más la espera y todo eso. Bueno, simplemente con eso, solamente el hecho de tener en nuestro hospital este tipo de prestaciones, ya es una ventaja competitiva para nosotros, porque además yo les quiero decir que esto en la zona, en los hospitales municipales, no se hace. La realidad es que esto no se hace. Puede en hospital internacional en Junín, hospitales grandes, pero hospitales municipales como el nuestro, para nosotros es un privilegio hacer esto, porque esto no se hace en otros hospitales, mucho menos en hospitales municipales. ¿Era una consulta recurrente dentro de lo que eran las personas que concurrían al hospital, la situación de la necesidad del bloqueo del dolor? Bueno, mirá, la lumbalgia es una de las consultas más frecuentes en la consulta médica general, ¿no? Ni hablar en la traumatológica, digamos, personas por encima de los 60 años, el porcentaje de lumbagos o lumbagos con ciática, como se le llama, es muy alto. Entonces, obviamente que no todo ese paciente, después el doctor lo va a explicar con más detenimiento, no todo ese paciente va a requerir un bloqueo. Normalmente requieren otras medidas, kinésico-fisiátricas, analgesia, fajas, algunas medidas ortopédicas que el doctor la puede explicar, pero a posteriori, si el paciente no evoluciona bien y si sigue con esos dolores, una de las alternativas previo o como a la cirugía, como paso a la cirugía, o a veces para evitar la cirugía, es el bloqueo radicular. Entonces, es un paso muy importante que damos desde el hospital, por eso es que también queremos mostrárselo a la sociedad y la generosidad del doctor de traer esto, así que él lo podría explicar mucho mejor que yo. Con respecto a la pregunta que hiciste recién, si nos vamos estadísticamente, el 90% de la población mundial en algún momento de su vida refiere a algún dolor lumbar. ¿Sí? O sea que te queda exento solo un 10% de la población. Las patologías de columna, o mejor dicho, el dolor de columna, es no sé si por lejos, pero es el motivo de consulta más frecuente, uno de los motivos de consulta más frecuentes. Es verdad que en nuestra especialidad, la mayor, obviamente que ingresan muchos más pacientes consultando por dolor de columna, que existen dos tipos, que ahora te los describo, pero también para clínica médica,
para el motivo de guardia o incluso hasta para internación, lumbalgias invalidantes, es uno de los motivos de consulta más frecuentes poblacionalmente hablando, ¿sí? Si bien el tratamiento o el procedimiento de un bloqueo de dolor hace un tiempo atrás era, no inllegable, pero era bastante difícil, no hace mucho tiempo, era un procedimiento que se hacía en grandes ciudades, no se hacía en ciudades más pequeñas. Y es verdad lo que dice el doctor, que prácticamente no sé si se hace a nivel municipal, ¿sí? Es un procedimiento que después fue incorporado por clínicas privadas y empezó a realizarse a nivel de clínicas privadas, y ahora con el uso o la llegada de la tecnología a distintas complejidades hospitalarias, empieza a llegar justamente cada vez más procedimientos. Si uno considera que es uno de los motivos de consulta más frecuentes de la práctica traumatológica diaria, también es cierto que si logramos analgesiar una cierta cantidad de población, o sea, haciendo literalmente el bloqueo del dolor o el bloqueo analgésico radicular selectivo o el bloqueo facetario, vamos a conseguir un alivio poblacional mucho más grande. ¿Esto es para cualquier edad? O sea, ¿estamos hablando de nivel pediátrico hasta el nivel gerontológico o es únicamente una franja específica? No, es para cualquier edad. Es raro encontrar igual en patología joven, o mejor dicho en jóvenes, de este tipo de dolor. Es más comúnmente de mediana edad hacia arriba, ¿sí? La patología principal es generalmente la degenerativa. Degenerativa tenemos, en realidad nosotros definimos a la columna en sus dolores en varios lugares, ¿sí? Primero tendríamos que definir qué tipo de dolor tenemos. Si el dolor es netamente lumbar, ¿sí? Que es lo que hablamos de la lumbalgia y es el dolor posterior, y la mayoría de las veces el encargado de ese dolor es la articulación facetaria, la que encontramos entre un cuerpo vertebral superior y un cuerpo vertebral inferior, ¿sí? Esa articulación genera un tipo de dolor que nosotros lo caracterizamos como dolor lumbar. Ese dolor lumbar existe un bloqueo y se llama bloqueo facetario. Otro tipo de dolor que tenemos, la maqueta se ve bien, esto es una hernia, me ocupa la salida de la raíz nerviosa, ¿sí? Esto es lo que nosotros decimos foramen. Entonces una hernia me irrita la raíz nerviosa y yo lo que realizo, o mejor dicho lo que realizamos, lo que hacemos en esta práctica, es introducir específicamente una aguja, guiado por el tomógrafo, con previas mediciones, con anestesia local, hacia la salida de la raíz que se llama foramen. Al introducir la aguja ahí, colocamos un porcentaje mínimo de medicación, que la medicación también tiene sus cualidades, que es lo que dijo el doctor, porque aumenta los costos. Al colocar la medicación en esa zona, generamos una desinflamación de la hernia, como también de ciertos procesos inflamatorios que se producen dentro de donde corre el canal lumbar, mejor dicho el saco dural, lo que genera una desinflamación de la zona, generando un alivio del dolor, ¿sí? El proceso es básicamente una desinflamación, generar una descompresión medicamentosa. La medicación que se usa es un corticoide. Siempre se conoció o se supo que los corticoides generan cristales, por eso los costos a veces no son tan accesibles. Que lo brinde la municipalidad, la verdad que es muy buen plan. Estamos acostumbrados, hay dos personas muy conocidas en la población nuestra que son jugadores de fútbol, pero que han tenido múltiples infiltraciones, tanto en rodillas como en tobillo, y los corticoides comúnmente generan cristales, ¿sí? Si yo estoy hablando de que esta articulación la voy a infiltrar y tengo una articulación pero muy pequeña en comparación a una articulación de una rodilla, si yo le genero cristales a esa articulación, lo que voy a generar es más un daño que un beneficio al paciente. El corticoide que se usa está comprobado que no genera cristales, por eso es tan caro el acceso a ese corticoide. Y por eso... ¿Te escucho? ¿Esto es normal? ¿Se realiza por lo general en todos los hospitales de la República Argentina o es raro encontrar centros donde se realice? No es tan frecuente encontrarlo que se realice en entidades públicas. Bien. Es mucho más frecuente una práctica del privado que una práctica del público. ¿En cuánto oscila una operación de estas características? Es un procedimiento, no llega a ser una cirugía. Y la verdad que los precios son muy variables. Los desconozco a pie de letra, pero son variables. No te podría decir realmente. Pero no es algo accesible. No, para nada. Yo te podría decir que más o menos los valores están entre los 50-70 mil hasta los 120 mil pesos. Bien. O sea, dependiendo del tamaño del problema. Dependiendo del problema, dependiendo de los costos, de los insumos, o sea, si nosotros derivamos, por eso hablo de la generosidad del doctor, de acceder a trabajar en forma hospitalaria con nosotros, haciendo este bloqueo, porque nosotros estos bloqueos, si los derivamos, los tenemos que pagar. En principio, incluso el paciente de PAMI que se deriva con un costo. Entonces, esto que hemos logrado con el equipo y trabajando en equipo y solidariamente para la gente, lo quiero destacar y por eso le pedí al doctor que viniera
que me acompañaran en esta nota, no solo por supuesto por su capacidad para explicar esto, sino además porque entiendo su generosidad y su bonomía y su profesionalismo para decir, bueno, voy a empezar a hacer esto en un hospital público municipal. Reitero, no es común encontrar esto y yo creo que vos que haces periodismo zonal, vas a ver en tu zona y en la zona de Santa Fe que va a ser muy difícil que encuentres en un hospital, incluso provincial, que se hagan este tipo de procedimientos. Así que para nosotros es un orgullo y sigo diciendo lo mismo. Estamos orgullosos de nuestro hospital porque la verdad que venimos logrando cosas que son importantes para la gente y que tienen que ver con esto, con superarnos en el día a día, en algunas cosas que son más pequeñas, pero también en cosas que son importantes como estas, que requieren de una inversión de dinero y una erogación importante, ¿no? Perfecto. Esto es una decisión política, meramente, ¿no? Los motivos por los cuales no se ejecutaron antes y se están ejecutando ahora. Sí, ciertamente, digamos, política sanitaria, ¿no? Es decir, todas las decisiones que uno tome en materia de salud van a corresponder a la política sanitaria, que por supuesto no está exenta de la ideología política que uno trae, porque es como uno ve a la sociedad y como quiere. Yo apuesto a la educación pública, al hospital público, a la salud pública, y me encanta cuando encuentro colegas que tienen la misma visión y que apuestan a lo mismo. Entonces, me parece muy bueno que el doctor Urpi esté acá hoy y que la gente conozca y sepa que hay un traumatólogo, un ortopedista que es especializado en columna, que trabaja muy bien, formado en lugares excelentes, porque incluso él viaja a Buenos Aires, no lo dijo por ahí por humildad, pero viaja a Buenos Aires toda la semana, hace esto en Buenos Aires, así que para mí es un orgullo doble. Primero, poder darle a la gente esto, y segundo, que el doctor esté con nosotros trabajando en este sentido. Perfecto. Bueno, una cuestión más personal, ¿qué te disparó a vos o qué te motivó para comenzar esto a nivel de una cuestión de política pública? No, en realidad es cierto que el hospital brinda con el servicio, ¿sí? Para realizar este tipo de procedimientos primero hace falta infraestructura. Es fundamental, por eso tampoco es no es tan simple la llegada del paciente hacia este tipo de procedimientos. No todo hospital tiene un tomógrafo, y este tomógrafo incluso hoy arrancamos con los procedimientos. La verdad que lo hicimos con suma tranquilidad, sin ningún tiempo de riesgos y con un tiempo que yo podría compararlo tranquilamente con los tiempos promedio que hago en cualquier otro tipo de institución. El disparador, por sobre todas las cosas, es el paciente. Siempre el paciente llega con el motivo de consulta que le duele la cintura. El dolor de cintura es una lumbalgia para nosotros. El dolor de cintura que se irradia hacia los miembros inferiores es una lumbociatalgia y vuelvo a repetir, creo que esta es redundante, uno de los motivos de consultas más frecuentes. El hecho de tener que derivar al paciente o darle la alternativa o hacer otros tipos de alternativas terapéuticas como se venía históricamente haciendo, el ejemplo es tratamiento médico kinesiológico, o sea, hacer analgésicos, hacer kinesiología, limita al paciente a un tipo de beneficio de respuesta, ¿sí? A un tratamiento que puede llegar a mejorarle su calidad de vida con un procedimiento muy simple, o mejor dicho, es complejo pero es rápido, ¿sí? Entonces, tener tanto motivo de consulta y no poder brindarle la solución cuando se abrió la oportunidad de tener el tomógrafo es uno de los procedimientos que se puede hacer, enriquece tanto el hospital como la atención, ¿sí? A nosotros nos favorece sacar la patología, o sea, no es sacarla, sino simplemente, o sea, brindarle al paciente una resolución de su patología para poder mejorar su calidad de vida cotidiana. O sea, creo que ese es el motivador, tratar de que la persona mejore su calidad de vida.